Antes de que te vayas, quiero decirte gracias por todo el cariño y apoyo en mi canal de ciencia ficción. Ustedes han hecho posible este camino. Así que cuando me pidieron más drama, giros inesperados y pura justicia, los escuché. He lanzado un nuevo canal con las historias de venganza más emocionantes que jamás escucharás. Los primeros episodios ya están disponibles, así que haz clic en el enlace, suscríbete y acompáñame. Tu próxima historia favorita te está esperando. La enorme nave apareció en la órbita de la Tierra sin previo aviso. Era más grande que cualquier estructura humana jamás construida, extendiéndose 10 kilómetros de extremo a extremo. Su superficie parecía de piedra negra pulida, cubierta de brillantes líneas azules que palpitaban como un latido. La nave no se ocultaba. Quería ser vista. La almirante Sarah Chen estaba en el puente del UDF Defiance, la nave de guerra más avanzada de la Tierra. A través de la pantalla de visualización, observaba la nave alienígena flotar sobre su planeta como una luna oscura. Su tripulación estaba en silencio. Todos sabían que este momento lo cambiaría todo. La nave alienígena envió un mensaje en perfecto inglés. La voz era fría y mecánica, pero las palabras eran claras. Especie primitiva del tercer planeta, prepárense para el primer contacto oficial. Un representante del Consejo Hegemónico abordará su nave en una hora estándar. Mostrarán el debido respeto. A Sarah se le tensó la mandíbula. Llevaba años esperando el primer contacto con alienígenas, pero no así. No con exigencias y órdenes, antes incluso de decir hola. El transbordador alienígena era pequeño, pero hermoso. Se movía por el espacio como metal líquido, fluyendo en lugar de volar. Aterrizó en el hangar principal del Defiance casi sin hacer ruido. Las puertas se abrieron y el alto árbitro Seltak salió. El alienígena era alto y delgado, hecho de lo que parecía cristal viviente. La luz se movía a través de su cuerpo en patrones que parecían corresponder a sus pensamientos. Su rostro no tenía boca, pero cuando hablaba, su voz provenía de todas partes a la vez. Detrás de él caminaban otros dos alienígenas. Uno parecía una araña gigante hecha de metal plateado. El otro estaba cubierto de un espeso pelaje gris y tenía 6 brazos. Sarah los recibió en el hangar con sus oficiales superiores. Llevaba su mejor uniforme, pero no hizo una reverencia. «Soy el alto árbitro Seltak de los Borak», dijo el ser de cristal. Su voz resonó en la sala de metal. «Hablo en nombre del Consejo Hegemónico, los legítimos gobernantes de esta galaxia. Ahora estáis en nuestra presencia». «Soy la almirante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Unida», respondió Sarah. «Bienvenidos al espacio humano». Los patrones de luz del alienígena de cristal cambiaron. Podría haber sido sorpresa. ¿Espacio humano? No comprende su situación. No existe el espacio humano. Solo existe el espacio del Consejo, y resulta que ustedes viven en él. Sarah sintió la tensión de sus oficiales a sus espaldas. Mantuvo la calma en su voz. «Creo que ha habido un malentendido. La Tierra pertenece a la humanidad. Estaremos encantados de hablar sobre comercio y amistad. Pero...» Silencio. La voz de Seltak cortó sus palabras como el hielo. «Escucharás. No hablarás hasta que se te dé permiso». El hangar quedó en un silencio sepulcral. Sarah podía oír los latidos de su propio corazón. Miró al alienígena durante un largo momento y luego se cruzó de brazos. «No. ¿Qué has dicho?» «He dicho, no. Esta es nuestra nave, en nuestro sistema, orbitando nuestro planeta. Aquí no das órdenes». Los patrones de luz en el cuerpo de Seltak destellaron en un rojo brillante. El alienígena con aspecto de araña detrás de él emitió un siseo. El peludo dio un paso adelante. «A su especie le falta educación», dijo Seltak. «Esto es normal en los nuevos sirvientes. Explicaré cómo funciona la galaxia». Agitó una mano y un holograma apareció en el aire entre ellos. Mostraba la galaxia de la Vía Láctea, pero no como ningún humano la había visto jamás. Enormes secciones estaban coloreadas en diferentes tonos. Zonas rojas, zonas azules, zonas verdes, cada una marcada con símbolos alienígenas. Durante 50.000 años,
El Consejo Hegemónico ha mantenido el orden en esta galaxia, continuó Seltak. Somos 12 especies divididas por ley natural en 3 grupos. Los dominadores gobiernan porque nos hemos ganado ese derecho a través de la sabiduría y el poder. Los administradores gestionan los asuntos diarios de sus sectores asignados. Los sirvientes proporcionan recursos y mano de obra para mantener en funcionamiento la civilización. Sara estudió el mapa. La Tierra estaba en una zona verde. Déjame adivinar. Verde significa sirvientes. Correcto. Su especie muestra una inteligencia adecuada para tareas básicas. Seréis clasificados como sirvientes bajo la autoridad del Consejo. Esto no es negociable. Es la realidad. ¿Y qué significa exactamente ser sirvientes? El cuerpo de Seltak se atenuó ligeramente. Parecía casi aburrido. Obligaciones estándar de sirviente. El 30% de los recursos de su planeta se transferirá a las instalaciones de almacenamiento del Consejo cada año. 10 millones de su población serán seleccionados para asignaciones de trabajo en todo el espacio del Consejo. Cesaréis todo desarrollo militar por encima de los niveles preaprobados. Aceptaréis la supervisión del Consejo sobre vuestro gobierno y sistemas educativos. ¿A cambio de qué? Protección contra el caos. Orden en lugar de la violencia que destruyó a tantas especies antes de que el Consejo trajera la paz. Conocimiento médico que extenderá su esperanza de vida. Tecnología que mejorará su existencia primitiva. Sara miró a sus oficiales. Vio ira en sus ojos, pero también miedo. La nave alienígena de afuera probablemente podría destruir toda la flota de defensa de la Tierra sin mucho problema. Pero también vio algo más en sus rostros. Estaban esperando a ver qué haría ella. Se volvió hacia Seltak. ¿Y si nos negamos? Los patrones de luz del alienígena de cristal se quedaron completamente quietos. ¿Negarse? ¿Qué pasa si decimos que no? ¿Y si no queremos ser sirvientes? Por un momento, Seltak no dijo nada. Luego comenzó a brillar con más intensidad. La negativa no es posible. La negativa es un concepto que no existe en la ley galáctica. No puedes negarte a la gravedad. No puedes negarte al movimiento de las estrellas. No puedes negarte al orden natural que hace que algunas especies gobiernen y otras sirvan. Observadnos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. La araña alienígena siseó más fuerte. Los 6 brazos del peludo se movieron en lo que podría haber sido una preparación para la violencia. Seltak estudió a Sara con lo que podría haber sido curiosidad. Su especie es recién llegada al espacio civilizado. Quizás no comprenden las consecuencias de desafiar al Consejo. Déjame ser claro. La rebelión conduce a la corrección. La corrección puede ser leve o severa, dependiendo de la rapidez con que se restablezca el orden. ¿Qué es una corrección leve? Bombardeo orbital de sus principales ciudades, eliminación de sus fuerzas militares, remoción de su clase dirigente, instalación de gobernadores del Consejo. ¿Y una corrección severa? Esterilización completa de su planeta. Eliminación de su especie de la comunidad galáctica. Su sol sería marcado como una advertencia para otros. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estos alienígenas no solo eran poderosos. Eran completamente despiadados. Hablaban de destruir civilizaciones enteras como los humanos podrían hablar de limpiar la casa. Pero pensó en su hija en la Tierra, en los miles de millones de personas que nunca habían pedido ser sirvientes de nadie, en el sueño humano de alcanzar las estrellas como seres libres. Alto árbitro Seltak, dijo formalmente. Hablo en nombre de la humanidad para decir que rechazamos su oferta. No era una oferta. Entonces rechazamos su exigencia. El brillo del alienígena de cristal se intensificó hasta que fue casi doloroso mirarlo. Tus palabras no tienen sentido. Eres una especie sirviente. No tienes elección en este asunto. No somos sirvientes. Somos seres humanos. Tomamos nuestras propias decisiones. Seltak se volvió hacia sus compañeros. Hablaron en un idioma que sonaba como tonos musicales mezclados con estática. El dispositivo de traducción de Sara no pudo descifrarlo, pero su tono era lo suficientemente claro. Estaban discutiendo algo importante. Finalmente, Seltak se volvió hacia ella.
En 50.000 años de historia del Consejo, ninguna especie ha rechazado la clasificación inicial. El concepto es tan extraño que no tenemos protocolos para esta situación. Quizás es hora de que aprendan algunos conceptos nuevos. Quizás necesiten tiempo para considerar la realidad de su posición. Su especie es tecnológicamente inferior. Su ejército es primitivo. Su comprensión de la política galáctica es inexistente. Ustedes no pueden esperar enfrentarse al poder combinado de 12 civilizaciones avanzadas. Sara asintió. Tiene razón en la mayor parte de eso. Somos nuevos en esto. No tenemos su tecnología ni su experiencia. Hizo una pausa. Pero tenemos algo que parece que han olvidado. ¿Qué es eso? El derecho a decir no. Los patrones de luz de Seltak cambiaron a través de varios colores que Sara no había visto antes. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba a algo que podría haber sido confusión. Los derechos son otorgados por la autoridad. El Consejo es la autoridad suprema en esta galaxia. Por lo tanto, solo tenéis los derechos que decidamos daros. Ahí es donde se equivoca. Algunos derechos no provienen de la autoridad. Vienen del hecho de estar vivo, de pensar y de elegir por uno mismo. Nadie nos dio el derecho a ser libres. Nacimos con él. La delegación alienígena intercambió más tonos musicales. Sara se dio cuenta de que tenían problemas para entender su postura. En su experiencia, el poder significaba el derecho a gobernar. La idea de que seres más débiles pudieran simplemente negarse a obedecer estaba fuera de su comprensión. Almirante Chen, dijo finalmente Seltak. Le daré a su especie un día estándar para reconsiderarlo. Quizás la consulta con su gobierno traiga sabiduría. Su ejército no puede proporcionarla. La respuesta será la misma. Ya veremos. Tenga en cuenta que si mantiene esta posición, las consecuencias serán severas. El Consejo no tolera la alteración del orden natural. Restauraremos el equilibrio sin importar el costo. Estaremos listos. La luz de Seltak se atenuó casi por completo. No, no lo estarán. La delegación alienígena regresó a su transbordador sin decir una palabra más. Sara los vio partir y luego miró la enorme nave en órbita sobre la Tierra. Sabía que acababa de declarar la guerra a un enemigo que podría destruir a toda su especie sin mucho esfuerzo. Pero también sabía que había cosas por las que valía la pena luchar, incluso si no podías ganar. Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Almirante, estamos recibiendo transmisiones de todo el mundo. Todos los gobiernos, todos los líderes militares, todas las organizaciones de noticias quieren saber qué pasó aquí. Sara pensó por un momento. Dígales la verdad. Dígales que vinieron alienígenas para hacernos esclavos y dijimos que no. Dígales que probablemente vamos a la guerra y que probablemente vamos a perder. Hizo una pausa. Pero también dígales que vamos a luchar de todos modos, porque eso es lo que hacen los humanos. Mientras la nave alienígena se preparaba para abandonar la órbita terrestre, Sara se preguntó si acababa de cometer el error más grande en la historia de la humanidad. Pero al mirar los rostros de su tripulación, viendo el orgullo mezclado con el miedo, supo que había tomado la única decisión con la que podía vivir. La galaxia estaba a punto de aprender algo nuevo sobre la humanidad. Estaban a punto de descubrir que algunas especies preferirían morir libres que vivir como sirvientes. La guerra se acercaba. 3 días después de que expirara el ultimátum alienígena, la flota del Consejo llegó a la Tierra. El almirante Corín de la Armada Hegemónica esperaba que esta fuera una operación sencilla. Su fuerza de combate constaba de 12 cruceros pesados y 48 naves de apoyo, más que suficiente para manejar a una especie primitiva que apenas había aprendido a viajar entre planetas. La flota humana que los recibió era ridículamente pequeña. 8 naves de guerra y quizás 20 naves más pequeñas. Corín había destruido civilizaciones enteras con menos esfuerzo del que esto requeriría. Habrán comunicaciones con las naves humanas, ordenó. Ofrézcanles una última oportunidad para rendirse. La respuesta vino del almirante Chen a bordo de la nave insignia humana. Aquí la almirante Sara Chen de la Fuerza de Defensa Unida. Han entrado en el espacio humano sin permiso. Váyanse ahora o aténganse a las consecuencias. Corín casi se rió. Casi.
Había algo en la voz de la humana que lo detuvo. Sonaba completamente seria, como si realmente creyera que su diminuta flota podría representar una amenaza para él. Almirante Chen, soy el almirante Corín de la Armada del Consejo Hegemónico. Su resistencia no tiene sentido. Ríndanse ahora y su especie recibirá solo una corrección leve. Continúen con esta tontería y enfréntense a la destrucción total. Almirante Corín, tengo un mensaje para su consejo. No pedimos permiso para defender nuestro hogar. Vengan a tomarlo si pueden. La comunicación terminó. Corín miró la pantalla por un momento. En 300 años de servicio militar, ningún enemigo le había hablado jamás con tanto desafío casual. La mayoría de las especies suplicaban piedad antes incluso de que comenzaran los disparos. Señor, su oficial táctico esperaba órdenes. Comiencen el ataque. Apunten primero a sus naves militares. Eviten los principales centros de población por ahora. El Consejo quiere que queden algunos humanos vivos para interrogarlos. La flota del Consejo avanzó en perfecta formación. Sus armas se cargaron con el zumbido de los sistemas de energía avanzados. Esto terminaría en minutos. Las naves humanas no se retiraron. No intentaron formar posiciones defensivas. En cambio, hicieron algo que no tenía ningún sentido táctico. Atacaron. La nave humana líder, una llamada Defiance, disparó sus misiles primitivos contra la nave insignia de Corín mientras embestía simultáneamente a uno de sus cruceros. El impacto destruyó ambas naves, pero la explosión dañó a otras dos naves del Consejo. ¿Qué están haciendo? El oficial táctico de Corín sonaba confundido. Yo, no lo sé. Corín nunca había visto nada igual. Los humanos luchaban como si esperaran morir, pero no parecía importarles. Otra nave humana, la UDF Kerig, de alguna manera se acercó lo suficiente a un crucero del Consejo como para detonar su propio reactor justo al lado del casco enemigo. Ambas naves desaparecieron en una bola de fuego. Señor, los humanos están usando tácticas suicidas. Ninguna especie usa tácticas suicidas en el combate espacial, dijo Corín. Es un desperdicio y es ilógico. Pero la evidencia estaba justo frente a él. Las naves humanas no intentaban sobrevivir a esta batalla. Intentaban llevarse tantas naves del Consejo como fuera posible cuando murieran. La batalla duró 6 horas en lugar de 6 minutos. Cuando terminó, Corín había ganado, pero a un costo que nunca esperó. Su flota había perdido 9 naves ante un enemigo que debería haber sido indefenso. Peor aún, los humanos habían logrado dañar su nave insignia lo suficiente como para que no pudiera proceder con el bombardeo orbital planeado. Almirante, le llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión desde la superficie del planeta. Conéctela. El rostro que apareció en la pantalla estaba lleno de cicatrices y sucio. El humano parecía haber estado luchando, pero sus ojos brillaban de ira. Aquí el general Martínez del Comando de Defensa de la Tierra. Veo que lograron vencer a nuestra flota. Felicidades. Ahora viene la parte difícil. Su flota está destruida, respondió Corín. Sus defensas orbitales han desaparecido. Ríndanse ahora y eviten un derramamiento de sangre innecesario. El general humano de hecho sonrió. Almirante, acaba de pasar 6 horas luchando contra 8 naves. Tenemos 8.000 millones de personas aquí abajo y cada una de ellas acaba de ver cómo asesinaban a sus amigos y familiares. ¿Cree que nos vamos a rendir? Antes de que Corín pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda su nave. Señor, múltiples lanzamientos de misiles desde la superficie del planeta. Cientos de ellos. A través de la pantalla de visualización, Corín observó un enjambre de cohetes humanos que se elevaban desde la Tierra. No eran misiles militares. Sus sensores identificaron transportes de carga, equipos de minería, incluso naves de pasajeros civiles que habían sido cargadas con explosivos. Están usando todo lo que vuela como armas, informó su oficial táctico con incredulidad. Los misiles improvisados no eran muy precisos, y la mayoría fueron destruidos por los sistemas defensivos de la flota. Pero eran tantos que algunos lograron pasar. 3 naves más del Consejo sufrieron daños. Esto es una locura, murmuró Corín. Almirante,
le llamó su oficial científico. Estoy detectando algo extraño. Los humanos parecen estar moviendo grandes cantidades de equipo industrial. ¿Qué tipo de equipo? Láseres de minería, robots de construcción, sistemas de fabricación, todo está siendo transportado a posiciones defensivas alrededor de sus principales ciudades. Corinne sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Están convirtiendo toda su base industrial en armas. Señor, transmisión entrante del alto mando del Consejo. El holograma que apareció mostró al alto árbitro Seltak. Los patrones de luz del alienígena de cristal parpadeaban con agitación. Almirante Corinne, su informe de progreso está retrasado. ¿Cuál es el estado de la corrección humana? Alto árbitro, la situación es más compleja de lo previsto. Los humanos no están respondiendo a la corrección de la manera esperada. Explíquese. Corinne intentó encontrar las palabras adecuadas. Parecen estar luchando sin tener en cuenta su propia supervivencia. Usan tácticas suicidas. Convierten equipos civiles en armas. Se niegan a reconocer que no pueden ganar. ¿Está diciendo que su flota no puede manejar a una especie primitiva? No, señor. Podemos derrotarlos, pero el costo será mucho mayor de lo proyectado, y el tiempo requerido. No me importa el costo. Me importa el orden. Los humanos desafiaron al Consejo. Deben ser corregidos por completo, o otras especies sirvientes pensarán que la rebelión es posible. La transmisión terminó. Corinne miró a su alrededor en su puente, a su tripulación. Todos eran oficiales experimentados que habían luchado en docenas de campañas, pero podía ver la incertidumbre en sus ojos. Señor, dijo su oficial táctico en voz baja, los humanos están transmitiendo algo en todas las frecuencias. Déjame oírlo. Una voz humana llenó el puente, hablando en múltiples idiomas. La traducción llegó claramente. Aquí la Tierra, llamando a todas las naves, todas las estaciones, todos los mundos al alcance de nuestra voz. Estamos bajo ataque de una fuerza alienígena que exige nuestra rendición. Quieren hacernos esclavos. Quieren llevarse a nuestros hijos, nuestros recursos, nuestra libertad. Decimos no. Lucharemos contra ellos con todo lo que tenemos. Nunca nos rendiremos. Nunca nos arrodillaremos. Si morimos hoy, morimos como humanos libres. La Tierra resiste. El mensaje se repetía en docenas de idiomas. Corinne se dio cuenta de que no solo estaba destinado a los humanos. Estaba destinado a cualquier especie que pudiera estar escuchando. Señor, estamos recibiendo informes de otros sectores. Algunas especies sirvientes están haciendo preguntas sobre la situación humana. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué se les permite luchar a los humanos? ¿Por qué se negaron a aceptar la autoridad del Consejo? Algunos preguntan si podrían hacer lo mismo. Corinne sintió algo que no había experimentado en siglos de servicio militar. Duda. No sobre su capacidad para derrotar a los humanos, sino sobre lo que sucedería después de que lo hiciera. Almirante. La llamada de emergencia vino de su operador de sensores. Gran fuerza humana aproximándose desde el cinturón de asteroides. En la pantalla, Corinne observó 50 naves humanas emerger de detrás de un gran asteroide. No eran naves de guerra. Eran naves mineras, transportes de carga y naves de construcción, pero cada una de ellas había sido cargada con armas y blindaje. ¿Cómo escondieron una flota entera ahí fuera? No eran una flota cuando llegamos, señor. Nuestra inteligencia muestra que han estado convirtiendo naves civiles en naves de combate durante los últimos 3 días. Están usando equipo de minería de asteroides como armas de nave. La flota humana atacó con la misma intensidad suicida que la primera, pero esta vez usaron tácticas que inutilizaron el entrenamiento militar de Corinne. Se escondieron detrás de asteroides y usaron las rocas como escudos. Dispararon láseres de minería que sus escudos no estaban diseñados para detener. Liberaron nubes de escombros metálicos que confundieron a sus sensores. Lo más inquietante de todo es que coordinaron sus ataques usando redes de comunicación civil que sus fuerzas no podían interferir. Cada nave humana parecía saber lo que cada otra nave humana estaba haciendo. Cuando terminó la segunda batalla, Corinne había perdido 7 naves más. Su flota todavía era superior a cualquier cosa que los humanos pudieran presentar,
pero estaba empezando a comprender una terrible verdad. Los humanos no luchaban para ganar. Luchaban para que el costo de la victoria fuera demasiado alto para soportarlo. Señor, informó su oficial de comunicaciones. Mensaje de la superficie del planeta. El general Martínez apareció de nuevo en la pantalla. Esta vez estaba de pie en lo que parecía una fábrica de armas. Detrás de él, Corín podía ver a humanos de todas las edades trabajando para producir equipo militar. Almirante Corín, espero que esté prestando atención. Ese fue el día 1. Cada día que permanezca en nuestro sistema, nos hacemos más fuertes. Cada día que espere, construiremos más armas, convertiremos más naves y entrenaremos a más combatientes. Puede ganar esta guerra, pero cada día le costará más naves, más tiempo y más soldados muertos. Su resistencia no tiene sentido, respondió Corín. Simplemente continuaremos hasta que estén completamente destruidos. Quizás, pero ¿cuántas naves está dispuesto a perder? ¿Cuánto tiempo está dispuesto a pasar? Y más importante, ¿cuántas otras especies están observando en este momento, aprendiendo que se puede hacer sangrar al poderoso Consejo? La transmisión terminó, pero las palabras de Martínez resonaron en la mente de Corín. ¿Cuántas especies estaban observando? De hecho, su oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Señor, estamos recibiendo informes de inteligencia de todo el espacio del Consejo. Especies sirvientes en 17 sectores están preguntando a sus gobernadores sobre la situación humana. Algunos están solicitando permiso para rechazar asignaciones de trabajo. ¿Solicitando permiso para rechazar? Sí, señor. Quieren saber si pueden decir no, como hicieron los humanos. Corín se dio cuenta de que el almirante Chen había tenido razón hacía 3 días. Esto ya no se trataba solo de la Tierra. Los humanos habían hecho algo peor que rebelarse. Le habían dado una idea a otras especies. La doctora Elena Vázquez nunca pensó que vería el interior de una prisión alienígena. La celda de detención en la nave del Consejo estaba limpia y bien iluminada, pero las paredes estaban hechas de algo que se sentía frío incluso sin tocarlo. Había sido capturada hacía 3 semanas cuando su estación de investigación fue atacada. Ahora la llevaban al mundo capital del Consejo para ser interrogada. Elena era una xenopsicóloga, una de las pocas humanas que estudiaba el comportamiento y los patrones de pensamiento alienígenas. El Consejo quería entender cómo funcionaban las mentes humanas. Necesitaban encontrar una manera de predecir lo que los humanos harían a continuación. La puerta de su celda se abrió con un suave siseo. Entraron 2 guardias. Uno parecía un árbol andante hecho de metal. El otro estaba cubierto de escamas que cambiaban de color a medida que se movía. Doctora Vázquez, dijo el alienígena de escamas en perfecto inglés, vendrá con nosotros ahora. El Alto Consejo desea hablar con usted. Elena se levantó lentamente. Había aprendido a no hacer movimientos bruscos cerca de los guardias. Es un honor, dijo con el sarcasmo justo para dejar claro su punto. El viaje a través de la nave duró 20 minutos. Elena vio a docenas de especies alienígenas diferentes trabajando en diversas tareas. La mayoría la ignoró por completo, pero algunos la miraron con lo que podría haber sido curiosidad. Se preguntó cuántos de ellos eran sirvientes, como se suponía que debía ser la humanidad. La cámara del Consejo era enorme. El techo se extendía tan alto que Elena no podía ver la parte superior. 12 seres estaban sentados en plataformas elevadas dispuestas en círculo alrededor del centro de la sala. Estos eran los gobernantes de la galaxia, representantes de las 2 especies que lo habían controlado todo durante 50.000 años. El alto árbitro Seltak estaba allí, su cuerpo de cristal brillando con una suave luz azul. A su lado se sentaba una criatura que parecía una sombra líquida con ojos brillantes. En otra plataforma había algo que podría haber sido un cerebro gigante flotando en un tanque de líquido verde. Doctora Elena Vázquez, la voz de Seltak resonó en la cámara. Usted es una experta en el estudio de la psicología alienígena. Nos ayudará a entender a su especie. Elena miró el círculo de gobernantes alienígenas. Cada uno representaba un poder más allá de su imaginación. Cualquiera de ellos podría ordenar su muerte con un pensamiento.
Pero recordó la última transmisión del general Martínez antes de su captura. La Tierra todavía luchaba. Los humanos todavía se negaban a rendirse. ¿Qué quieren saber?, preguntó. ¿Por qué los humanos continúan esta resistencia sin sentido? La pregunta vino de la criatura de sombra. Su ejército está derrotado. Su planeta está bloqueado. Su gente está muriendo. Sin embargo, persisten en un comportamiento que no tiene ningún propósito lógico. Elena casi sonrió. Realmente no lo entienden, ¿verdad? Explíquese. Ustedes ven nuestra resistencia como inútil porque piensan como conquistadores. Miden el éxito por quien gana y quien pierde. Pero los humanos no siempre luchan para ganar. A veces luchamos porque luchar es lo correcto. El cerebro flotante pulsó con diferentes colores. Cuando habló, su voz sonaba como tonos musicales. Lo correcto y lo incorrecto están determinados por la autoridad y el orden natural. El consejo representa a ambos. Por lo tanto, la resistencia al consejo es, por definición, incorrecta. ¿Según quién? La pregunta quedó suspendida en el aire como algo físico. Elena pudo ver la confusión extenderse entre los seres reunidos. Intercambiaron miradas e hicieron sonidos en idiomas que ella no podía entender. Según el orden natural del universo, respondió finalmente Seltak. Las especies fuertes gobiernan. Las especies débiles sirven. Esto ha sido así durante millones de años. Quizás para ustedes, pero los humanos tienen una idea diferente sobre el orden natural. ¿Cuál es? Elena respiró hondo. Sabía que sus próximas palabras o iluminarían a estos seres o la matarían, posiblemente ambas cosas. Creemos que todos los seres pensantes tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Creemos que ser fuerte no te da derecho a gobernar a los débiles. Creemos que cada persona, humana o alienígena, debería ser libre de vivir su propia vida sin pedir permiso a nadie. El silencio que siguió fue absoluto. Elena podía oír los latidos de su propio corazón en la vasta cámara. Esas creencias, dijo una nueva voz desde detrás de ella. Elena se giró para ver a otro miembro del consejo, con aspecto de un conjunto de formas geométricas flotantes. Esas creencias son peligrosas para la estabilidad galáctica. ¿Por qué? ¿Por qué amenazan su poder? Porque ignoran la realidad. Sin jerarquía, sin orden impuesto por seres superiores, solo hay caos y violencia. Hemos traído la paz a esta galaxia. Han traído control. No es lo mismo que la paz. Elena vio algo parpadear en los patrones de luz de Seltak. Podría haber sido ira, miedo o algo completamente diferente. Doctora Vázquez, su especie ha existido por apenas un momento en términos galácticos. No tienen comprensión de las fuerzas que se desatarían si el orden natural se alterara. Quizás no, pero sé lo que pasa cuando alguien le dice a un humano que no puede ser libre. Luchamos. A veces ganamos. A veces perdemos. Pero siempre luchamos. Incluso cuando luchar significa la muerte. Especialmente entonces. Los miembros del consejo hablaron entre ellos en sus diversos idiomas. Elena captó fragmentos a través de su traductor, pero la mayor parte era demasiado compleja o demasiado alienígena para entender. Si escuchó una frase repetida varias veces en diferentes voces, la contaminación se extiende. Finalmente, Seltak se volvió hacia ella. Doctora Vázquez, nos ayudará a desarrollar armas psicológicas para usar contra su especie. Proporcionará información sobre las debilidades, miedos y patrones de comportamiento humanos. No. Esto no es una petición. Lo sé. La respuesta sigue siendo no. La criatura de sombra se inclinó hacia adelante en su plataforma. Quizás no comprende las consecuencias de la negativa. Podemos causarle un dolor significativo. Podemos destruir su planeta natal mientras usted observa. Podemos eliminar a cada humano en la galaxia excepto a usted, dejándola sola con el conocimiento de que su terquedad causó sus muertes. Elena sintió un terror helado recorrer su cuerpo. Estos seres tenían el poder de hacer exactamente lo que amenazaban. Pero también pensó en su hija en la Tierra, probablemente luchando en la resistencia para entonces. Pensó en todos los humanos que habían muerto negándose a rendirse. Pueden hacer todo eso, dijo en voz baja.
Pero aún así no les ayudaré a esclavizar a mi gente. Esa no soy yo. Más conversación alienígena. Elena captó la palabra locura en varios idiomas diferentes. Su especie parece tener un defecto fundamental en su razonamiento, dijo el cerebro flotante. Consistentemente eligen acciones que resultan en daño para ustedes mismos y para otros, cuando la sumisión conduciría a mejores resultados para todos los involucrados. O quizás su especie tiene el defecto. Quizás han olvidado lo que es elegir su propio camino. Elena fue llevada de regreso a su celda, pero algo había cambiado. Los guardias parecían menos seguros de sí mismos. Notó a otros prisioneros en el corredor, miembros de diferentes especies alienígenas. Algunos la miraban con expresiones que no podía leer. Esa noche, la despertó un sonido que no había oído antes. Un canto. Alguien cantaba en un idioma que no reconocía, pero la melodía era triste y hermosa. A la mañana siguiente, uno de sus guardias era diferente. Este parecía un gran insecto con alas plateadas. Cuando le trajo la comida, habló en voz baja. Doctora Vázquez, soy Clickstar de los Ricari. Tengo una pregunta. Elena miró a su alrededor con cuidado. El otro guardia no estaba a la vista. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Es verdad que los humanos creen que todos los seres pensantes deberían ser libres? Sí, creemos que la libertad es un derecho, no un privilegio. Las alas del insecto alienígena zumbaron suavemente. Los Ricari han servido al Consejo durante 8.000 años. Extraemos los metales que construyen sus naves. Cosechamos los cristales que alimentan su tecnología. A cambio, nos protegen y nos dicen dónde vivir y qué hacer. ¿Y cómo te sientes con ese acuerdo? Yo. Nunca lo había pensado antes. Pero ver a su gente luchar, ver cómo eligen la muerte antes que la servidumbre, me hace preguntarme sobre cosas que nunca cuestioné. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Qué tipo de cosas? ¿Por qué los Ricari producen riqueza que nunca llegamos a conservar? ¿Por qué nuestros hijos van a escuelas del Consejo que les enseñan a obedecer en lugar de pensar? ¿Por qué pedimos permiso para viajar entre nuestros propios mundos? Esas son buenas preguntas. Pero son preguntas peligrosas. Si otros Ricari me oyeran hacerlas. Quizás otros Ricari se están haciendo las mismas preguntas. Quizás solo tienen miedo de decirlas en voz alta. Las alas del guardia dejaron de zumbar. ¿Cree usted? Creo que la libertad es como un virus. Una vez que entra en tu mente, se propaga a los demás. Y una vez que suficientes personas lo contraen, nada puede detenerlo. Clickstar se fue sin decir una palabra más. Pero Elena pudo ver que sus palabras lo habían afectado. Durante los días siguientes, más alienígenas encontraron excusas para hablar con ella. Un trabajador de mantenimiento que parecía una medusa andante le preguntó sobre los conceptos humanos de justicia. Un sirviente de comida con demasiados ojos quiso saber por qué los humanos compartían recursos entre ellos en lugar de acapararlos para los fuertes. Cada conversación era breve y secreta. Pero Elena comenzó a entender que algo estaba sucediendo en todo el espacio del Consejo. La rebelión humana había hecho más que simplemente resistir la conquista. Había plantado preguntas en mentes que nunca antes habían cuestionado nada. Una semana después, la llevaron de nuevo a la Cámara del Consejo. Esta vez solo la mitad de las plataformas estaban ocupadas. Los otros estaban lidiando con lo que el traductor llamó dificultades administrativas en varios sectores. Doctora Vázquez, dijo Seltac, sus patrones de luz más agitados que antes. Su continua resistencia está causando problemas más allá de su especie. ¿Qué tipo de problemas? Las especies sirvientes están haciendo preguntas. Están solicitando modificaciones a sus acuerdos de servicio. Algunas se niegan a realizar asignaciones de trabajo mientras consideran sus opciones. Elena trató de no sonreír. ¿Y eso es un problema? Es el caos. El orden depende de que cada especie acepte su papel adecuado. Cuando esa aceptación se rompe, todo se rompe. O quizás todo mejora. Quizás todos llegan a elegir su propio papel en lugar de que se lo impongan. La criatura de sombra habló. Doctora Vázquez, grabará un mensaje diciendo a su gente que se rinda.
Explicará que la resistencia continuada resultará en la destrucción de otras especies que han sido contaminadas por las ideas humanas. ¿Contaminadas? ¿Así es como lo llaman cuando alguien empieza a pensar por sí mismo? Lo llamamos una amenaza a la estabilidad galáctica. Elena miró alrededor de la cámara a los gobernantes alienígenas. Por primera vez, vio algo en ellos que no había notado antes. Miedo. Le tenían miedo. No físicamente, sino miedo de lo que ella representaba. No le diré a mi gente que se rinda, dijo. Pero les daré un consejo gratis. ¿Qué consejo? Es demasiado tarde. No pueden detener lo que ya ha comenzado. Las ideas no necesitan naves espaciales ni armas para viajar. Solo necesitan que una persona le diga a otra que la libertad es posible. Elena fue de vuelta a su celda, pero ya no estaba preocupada. A través de las paredes, podía oír más cantos. Voces diferentes, idiomas diferentes, pero la misma melodía triste y hermosa. El virus se estaba propagando. La orden provino de los niveles más altos de la jerarquía del Consejo. El propio alto árbitro Seltak la entregó a los comandantes militares reunidos a través de un enlace holográfico seguro. El protocolo de aniquilación total está ahora en efecto, anunció su forma de cristal a los alienígenas reunidos. No solo para la especie humana, sino para cualquier especie que muestre signos de contaminación humana. Esta infección debe ser detenida antes de que se propague más. El almirante Corín estaba sentado en su silla de mando a bordo del inevitable Dominio, la nave de guerra más grande del Consejo. A su alrededor, la mayor fuerza militar de la historia galáctica se preparaba para el despliegue. 300 cruceros pesados, 800 naves de apoyo y 50 acorazados destructores de planetas. Más potencia de fuego de la que se había reunido desde la última gran guerra galáctica hacía 10.000 años. Señor, informó su oficial táctico, todos los elementos de la flota están en posición. El sistema humano está completamente rodeado. Corín asintió. Los últimos 6 meses de lucha le habían enseñado a respetar la creatividad humana, pero había un límite para lo que el coraje y la innovación podían lograr contra una fuerza abrumadora. Comiencen el bombardeo planetario, ordenó. Todas las ciudades con poblaciones superiores a 1 millón. Muéstrenles lo que sucede cuando las especies se niegan a aceptar su lugar. La primera ola de torpedos de plasma se dirigió hacia la superficie de la Tierra. Cada uno llevaba suficiente poder destructivo como para arrasar una cadena montañosa. Corín observó la pantalla táctica, esperando ver la rápida destrucción de la civilización humana. En cambio, vio algo imposible. Señor, la voz de su operador de sensores se quebró por la incredulidad. Los torpedos están siendo interceptados. En la pantalla, Corín observó a las naves humanas lanzándose a la trayectoria de sus armas. No solo naves militares, sino transportes civiles, cargueros, incluso pequeñas naves personales. Cada nave se vaporizaba instantáneamente al impactar, pero las explosiones destruían los torpedos antes de que pudieran alcanzar el planeta. ¿Cuántas naves tienen?, exigió Corín. Desconocido, señor. Siguen lanzando nuevas desde instalaciones ocultas. Nuestra inteligencia indica que han convertido toda su base industrial en producción de naves. Más torpedos disparados. Más naves humanas murieron deteniéndolos. Pero por cada torpedo interceptado, la Tierra permanecía intacta. Señor, transmisión entrante desde la superficie del planeta. El rostro que apareció en la pantalla pertenecía a una joven mujer humana. Llevaba un uniforme militar, pero sus insignias de rango no eran familiares. Detrás de ella, Corín podía ver lo que parecía una enorme instalación subterránea llena de gente trabajando en terminales de ordenador. Almirante Corín, soy la comandante Lisa Chen. Soy la hija de la almirante Sarah Chen. Tengo un mensaje para usted. Corín sintió un escalofrío. La almirante Chen había muerto hacía 3 meses cuando su nave embistió a uno de sus cruceros. ¿Qué mensaje? Mi madre me dijo que si no sobrevivía para ver el final de esta guerra, debería asegurarme de que entendiera algo importante. Ya no está luchando solo contra la Tierra. Está luchando contra una idea que se ha extendido a 47 sistemas estelares diferentes. ¿De qué está hablando? Lisa Chen sonrió.
Y en esa expresión, Corín vio el mismo desafío obstinado que había aprendido a odiar en su madre. Revise sus informes de inteligencia, almirante. Revíselos de verdad. Corín hizo un gesto a su oficial de comunicaciones, quien rápidamente trajo los últimos informes de todo el espacio del Consejo. Lo que leyó le heló la sangre. Las especies sirvientes se estaban revelando en 17 sectores diferentes. Los Rakari habían tomado el control de sus mundos mineros y se negaban a entregar metales a las naves del Consejo. Los Trodi, la especie telepática que monitoreaba los pensamientos en busca de signos de rebelión, habían declarado que ya no espiarían a otras especies. Los constructores de naves Corvoxian estaban saboteando las naves del Consejo durante la construcción. Lo más inquietante de todo es que todas estas especies estaban trabajando juntas. Estaban compartiendo tecnología, coordinando su resistencia y ayudándose mutuamente a luchar contra las fuerzas del Consejo. ¿Cómo?, susurró Corín. A los humanos se nos da bien hacer amigos, respondió Lisa Chen. Hemos estado enseñando a otras especies cómo modificar sus naves, cómo coordinar sus ataques, cómo luchar como seres libres en lugar de esclavos. Cada día que pasa tratando de destruirnos, más especies se unen a nuestra causa. Eso es imposible. Las especies sirvientes carecen de la tecnología y el conocimiento militar para resistir eficazmente. Carecen de su tecnología. Pero hemos estado compartiendo la nuestra. Y más importante, hemos estado compartiendo algo más. ¿Qué? Esperanza. La idea de que no tienen que vivir como sirvientes para siempre. El conocimiento de que alguien más luchó y sobrevivió. Corín se dio cuenta con creciente horror de que la mujer humana tenía razón. Los informes mostraban claramente que las especies rebeldes estaban utilizando tecnología y tácticas humanas modificadas, pero también estaban desarrollando nuevos enfoques que su ejército nunca había encontrado. Señor, le llamó su oficial científico. Estoy detectando enormes firmas de energía desde el cinturón de asteroides. En la pantalla táctica, una nueva flota emergió de su escondite. Pero no eran solo naves humanas. Corín reconoció naves mineras Ricari, naves exploradoras Trodi y docenas de otros diseños de especies que deberían haber estado a salvo bajo el control del Consejo. Flota combinada aproximándose, informó su oficial táctico. 237 naves de 12 especies diferentes. Están transmitiendo un mensaje conjunto. Conéctelo. La pantalla se dividió para mostrar múltiples rostros. Humanos, sí, pero también los insectoides Rakari, los acuarianos con aspecto de medusa, los cristalinos Seri y otros. Cuando hablaron, fue al unísono, pero cada uno en su propio idioma. Esta es la Alianza de Especies Libres. Exigimos que el Consejo se retire de todos los mundos ocupados y reconozca el derecho de cada ser pensante a determinar su propio destino. Tienen una hora para responder. Corín miró la pantalla con incredulidad. ¿Alianza de Especies Libres? La imagen de Lisa Chen reapareció. Resulta que a otras especies les gusta la idea de la libertad tanto como a los humanos. Solo necesitaban que alguien les mostrara que era posible. No pueden esperar derrotar todo el poder del Consejo. Tenemos más naves, mejores armas, tecnología superior. Quizás. Pero tenemos algo que ustedes no tienen. ¿Qué? Estamos luchando por nuestros hogares, nuestras familias y nuestro derecho a existir como seres libres. Sus soldados luchan porque se les ordenó. ¿Cuál cree que forma mejores guerreros? La batalla que siguió fue diferente a todo en la experiencia militar de Corín. La flota de la Alianza no luchó en formación ni siguió tácticas estándar. En cambio, cada especie usó sus propias fortalezas en coordinación con las demás. Las naves Ricari, construidas para la minería, perforaron el blindaje del Consejo con herramientas de corte industrial. Los telépatas Trodi coordinaron ataques con una sincronización perfecta. Las naves acuarianas, diseñadas para la exploración submarina, se movieron por el espacio en patrones que confundieron a los sistemas de puntería del Consejo. Los más efectivos de todos eran los humanos. Parecían estar en todas partes a la vez, adaptando sus tácticas constantemente, convirtiendo cada trozo de escombro en un arma y de alguna manera haciendo que lo imposible pareciera rutinario. Señor,
gritó su oficial táctico por encima del sonido de las alarmas. Están usando nuestras propias armas contra nosotros. Corín observó con asombro cómo los ingenieros humanos de alguna manera secuestraban uno de sus torpedos de plasma en pleno vuelo y lo enviaban de vuelta a sus propias naves. La explosión destruyó 2 cruceros del Consejo. ¿Cómo hicieron eso? Desconocido, señor. Los humanos parecen haber desarrollado algún tipo de tecnología adaptativa que aprende de nuestras armas y encuentra formas de contrarrestarlas. El capitán Marcus Torres, de la nave humana Indomable, apareció en la pantalla de Corín. Su nave estaba muy dañada, pero seguía luchando. Almirante Corín, aquí el capitán Torres. Quería darle las gracias. ¿Agradecerme por qué? Por enseñarnos a librar una guerra de verdad. Hace 6 meses, solo éramos humanos enfadados con armas primitivas. Ahora somos parte de algo más grande. Una alianza de especies libres que va a cambiar la galaxia para siempre. No pueden ganar esta batalla. Incluso si destruyen mi flota, el Consejo tiene cientos más. Tiene razón. Probablemente no podamos ganar destruyendo todas sus naves. Así que no vamos a intentarlo. ¿Qué quiere decir? Torres sonrió. Vamos a ganar haciendo que sea imposible para ustedes seguir luchando. Cada batalla les cuesta naves y soldados. Cada día que resistimos, más especies se unen a nuestra causa. Cada victoria que logramos, por pequeña que sea, demuestra que el Consejo puede ser vencido. Corín se dio cuenta de la terrible verdad en las palabras de Torres. Esta no era una guerra que pudiera ganarse con una potencia de fuego superior. Los humanos y sus aliados no intentaban conquistar el espacio del Consejo. Intentaban hacer que el costo de mantener el viejo orden fuera demasiado alto para soportarlo. Señor, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo informes de los comandantes de flota de toda la galaxia. Las especies sirvientes se están rebelando en 43 sectores ahora. Están usando tácticas idénticas a las que estamos viendo aquí. El virus se está propagando, murmuró Corín. ¿Qué ha dicho, señor? Nada. Corín miró la pantalla táctica, que mostraba a su flota siendo lentamente destrozada por enemigos que deberían haber sido indefensos. Envíen un mensaje al alto mando. Díganles que el protocolo de aniquilación total ha fallado. La rebelión se está extendiendo más rápido de lo que podemos contenerla. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Corín pensó en su larga carrera militar, su servicio al Consejo, su creencia en el orden natural de los fuertes gobernando a los débiles. Luego pensó en la joven humana que hablaba de esperanza y en la alianza de especies que luchaban por su libertad. Retirada táctica, dijo en voz baja. Todas las naves, retírense a la distancia mínima de seguridad. Señor, me ha oído. Retírense. Mientras su maltrecha flota se retiraba de la órbita de la Tierra, Corín se preguntó si acababa de presenciar el principio del fin del reinado de 50.000 años del Consejo. Los humanos habían hecho algo que debería haber sido imposible. Le habían enseñado a la galaxia a decir no. La batalla final tuvo lugar en Nexus Prime, el antiguo mundo capital del Consejo hegemónico. El planeta era un monumento a 50.000 años de poder absoluto. Su superficie estaba cubierta de relucientes torres que alcanzaban las nubes. En el centro de la ciudad más grande se encontraba la Gran Asamblea, donde el Consejo había tomado decisiones para toda la galaxia desde antes de que la mayoría de las especies aprendieran a usar el fuego. La almirante Lisa Chen estaba en el puente de la FSA Unity, observando la masiva flota defensiva que protegía la sede del poder del Consejo. 1.500 naves de guerra dispuestas en perfecta formación alrededor del planeta, con la tecnología militar más avanzada de la galaxia, tripuladas por soldados que nunca habían conocido la derrota. Frente a ellos se encontraba la flota de la Alianza de Especies Libres. 412 naves de 63 especies diferentes. Muchas eran naves civiles convertidas, unidas con reparaciones improvisadas y una esperanza desesperada. Según todos los cálculos militares, deberían haber sido destruidas en minutos. Pero los cálculos militares no tenían en cuenta en que se había convertido la Alianza. Almirante, le llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo acuses de recibo de todos los elementos de la flota.
La flota combinada está lista. Lisa asintió, mirando la pantalla táctica que mostraba naves de docenas de mundos. Naves mineras Ricari volaban junto a naves exploradoras Trodi. Destructores humanos se movían en formación con naves de investigación acuarianas que habían sido convertidas en portaaviones. Naves cristalinas Eri proporcionaban enlaces de comunicación de largo alcance que permitían una coordinación perfecta en toda la flota. Abra un canal a todas las naves, ordenó Lisa. La pantalla principal se iluminó con docenas de rostros que representaban a la Alianza. El capitán Torres, ahora al mando del reconstruido Indomable. El comandante Clickstar de la flota de liberación Ricari. La almirante Nara del cuerpo de paz Trodi. Representantes de especies que habían sido sirvientes durante miles de años, ahora luchando como iguales por su libertad. Amigos, comenzó Lisa, usando el traductor universal para llegar a cada especie simultáneamente. Hoy ponemos fin a 50.000 años de opresión. No a través de la conquista, sino a través del simple acto de demostrar que los seres libres pueden unirse como iguales. Un coro de voces respondió en docenas de idiomas, pero el significado era el mismo. Acuerdo, determinación, esperanza. Todas las naves, continuó Lisa, comiencen la aproximación final. Recuerden, no estamos aquí para destruir al Consejo. Estamos aquí para ofrecerles la misma opción que una vez nos ofrecieron a nosotros. Uníos a nosotros como iguales o haceos a un lado y dejad que la galaxia elija su propio camino. La flota de la Alianza avanzó. A diferencia de las rígidas formaciones favorecidas por las fuerzas del Consejo, volaban en un patrón que parecía casi orgánico. Naves apoyándose mutuamente, cubriendo debilidades, compartiendo fortalezas. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. La flota del Consejo respondió exactamente como Lisa esperaba. Abrieron fuego con todo lo que tenían, pero la Alianza estaba preparada. Meses de lucha les habían enseñado a trabajar juntos de maneras que el Consejo no podía entender. Las naves Ricari usaron sus escudos de minería para proteger a las naves más pequeñas. Los telépatas Trodi coordinaron maniobras defensivas con una sincronización perfecta. Las naves humanas se adaptaron e improvisaron, convirtiendo cada desventaja en una oportunidad. La batalla duró 18 horas. Murieron naves en ambos bandos, pero lenta e inevitablemente, la alianza comenzó a abrirse paso a través de las defensas del Consejo. Finalmente, se abrió una brecha en la línea defensiva. La nave de Lisa y un pequeño escuadrón de naves de la Alianza se abrieron paso hacia la superficie del planeta. Almirante, informó su oficial táctico, las defensas terrestres del Consejo están apuntando a nuestra zona de aterrizaje. Ignóralas, respondió Lisa. Ya no estamos aquí para luchar. Estamos aquí para hablar. El Unity aterrizó en la plaza principal de la Gran Asamblea, seguido por naves que transportaban representantes de cada especie de la Alianza. Mientras desembarcaban, Lisa pudo ver a las fuerzas de seguridad del Consejo rodeándolos. Pero también vio algo más. Multitudes de civiles alienígenas observando desde los lados de la plaza. Miembros de especies sirvientes que vivían y trabajaban en el mundo capital del Consejo. Las grandes puertas de la Asamblea se abrieron y emergió el alto árbitro Seltak. Su cuerpo de cristal estaba oscuro, sus patrones de luz erráticos. Detrás de él venían los miembros supervivientes del Consejo, 11 seres que habían gobernado la galaxia durante más tiempo del que había existido la civilización humana. Almirante Chen, dijo Seltak, su voz aún con autoridad, pero Lisa pudo oír el agotamiento en ella. Ha venido a presenciar nuestra rendición. No, respondió Lisa. He venido a ofrecerles una elección. ¿Qué elección? Han derrotado a nuestras flotas. Nuestra autoridad está rota. Especies sirvientes en toda la galaxia han declarado su independencia. ¿Qué elección queda? Lisa señaló a los representantes de la Alianza que estaban con ella. La misma elección que ofrecemos a todos. Uníos a nosotros como iguales para construir algo mejor que lo que había antes. Los patrones de luz de Seltak parpadearon con lo que podría haber sido confusión. No están aquí para conquistarnos. No somos conquistadores. Somos liberadores. Hay una diferencia. ¿Qué diferencia?
Los conquistadores toman el poder para sí mismos. Los liberadores devuelven el poder a todos. El alienígena de cristal la miró fijamente durante un largo momento. Alrededor de la plaza, las multitudes de civiles alienígenas habían crecido. Lisa podía ver a Ricari, Trodi, acuarianos y docenas de otras especies. Muchos lloraban. Algunos cantaban. Todos estaban presenciando cómo se hacía historia. Durante 50.000 años, dijo Seltak lentamente, el Consejo ha mantenido el orden a través de la fuerza y la jerarquía. Sin esa estructura, habrá caos. Quizás, asintió Lisa. Pero será nuestro caos para resolverlo juntos. Y prefiero vivir en una libertad caótica que en una esclavitud perfecta. Otro de los miembros del Consejo, la criatura de sombra de la que Lisa había oído hablar por los informes de su madre, se deslizó hacia adelante. ¿Qué garantías pueden ofrecer de que la galaxia no caerá en la guerra y la violencia sin la supervisión del Consejo? Ninguna, dijo Lisa honestamente. La libertad es caótica, peligrosa e impredecible. La gente comete errores cuando es libre de elegir. A veces cometen errores terribles. Entonces, ¿por qué elegir la libertad sobre el orden? Lisa pensó en su madre, que había muerto luchando por este momento. Pensó en todos los humanos y alienígenas que habían sacrificado todo para estar aquí hoy. Porque los errores que eliges cometer son mejores que la perfección que te imponen. Porque el derecho a equivocarse es parte de lo que hace que la vida valga la pena. Porque 50.000 años de orden perfecto construido sobre la esclavitud no son realmente perfectos en absoluto, señaló a la multitud que los rodeaba. Miren a su alrededor. Miren sus rostros. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a las especies sirvientes tan felices? ¿Cuándo fue la última vez que vieron esperanza en sus ojos? La mirada de Seltak recorrió la plaza. Por primera vez en su memoria, realmente miró a los seres que su pueblo había gobernado durante tanto tiempo. Vio alegría y emoción y el tipo de energía que proviene de creer que el futuro puede ser mejor que el pasado. ¿Qué propone?, preguntó en voz baja. Los acuerdos de liberación galáctica, respondió Lisa. Cada especie elige su propio gobierno. Cada mundo controla sus propios recursos. Cada ser decide su propio destino. No más sirvientes, no más amos, solo iguales tratando de descubrir cómo vivir juntos. ¿Y las especies del Consejo? Uníos a nosotros si queréis. Vuestro conocimiento y experiencia podrían ayudar a construir algo asombroso. O seguid vuestro propio camino si lo preferís. La elección es vuestra. El comandante Clickstar de los Ricari dio un paso adelante. Sus rasgos insectoides eran difíciles de leer, pero su voz transmitía una profunda emoción. Alto árbitro Seltak, mi pueblo extrajo cristales para su civilización durante 8.000 años. Estábamos agradecidos por su protección y guía, pero también teníamos miedo. Miedo de pensar por nosotros mismos, miedo de soñar con algo diferente. Hizo una pausa, sus alas zumbando suavemente. Los humanos nos enseñaron que el miedo a la libertad es peor que el miedo al peligro. Hoy, mis hijos crecerán sabiendo que pueden elegir su propio camino. Ese regalo vale cualquier riesgo. Otros representantes de la alianza se adelantaron para hablar. Los Trodi hablaron de la alegría de usar sus habilidades telepáticas para sanar en lugar de espiar. Los acuarianos describieron sus planes para explorar los mundos oceánicos profundos que siempre se les había prohibido visitar. Cada especie tenía sus propios sueños, sus propias esperanzas para el futuro. Finalmente, Seltak habló de nuevo. He vivido durante 3.000 años. He visto el auge y la caída de civilizaciones. He sido testigo del caos que surge cuando el orden se rompe. Lisa contuvo la respiración. Pero nunca he visto nada como lo que han construido aquí. Esta alianza de iguales, esta cooperación entre especies que no tienen nada en común excepto el deseo de ser libres. Los patrones de luz del alienígena de cristal cambiaron a colores que Lisa nunca había visto antes. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba algo nuevo. Asombro. Quizás sea hora de algo nuevo. Quizás la galaxia esté lista para un tipo diferente de orden. Uno construido sobre la elección en lugar de la fuerza.
Los vítores que estallaron en la multitud se oyeron en toda la galaxia. En 1000 mundos, seres que nunca se habían atrevido a esperar la libertad celebraron el nacimiento de una nueva era. 6 meses después, Lisa estaba en la misma plaza donde había terminado la guerra, pero ahora se veía completamente diferente. Los jardines formales habían sido reemplazados por espacios abiertos donde seres de diferentes especies podían reunirse y hablar. Los imponentes monumentos al poder del Consejo se habían convertido en escuelas, hospitales y centros de investigación. Lo más importante, los niños jugaban en la plaza. Niños humanos, niños Ricari, niños Trodi y otros, aprendiendo juntos, creciendo juntos, haciéndose amigos sin importar la especie, la jerarquía o las viejas divisiones que habían mantenido a la galaxia separada durante tanto tiempo. La doctora Elena Vázquez, liberada de su celda, se acercó a Lisa. Tu madre estaría orgullosa, dijo. Eso espero. Pero creo que también estaría preocupada por lo que viene ahora. ¿Por qué? Lisa señaló la bulliciosa plaza donde representantes de cientos de especies trabajaban en los interminables detalles de construir una galaxia libre. Porque ahora tenemos que demostrar que la libertad realmente funciona. Tenemos que demostrar que los seres pueden cooperar como iguales, resolver disputas sin violencia y construir algo mejor que lo que derribamos. Elena sonrió. ¿Tienes dudas? Todos los días. Pero luego veo a esos niños jugando juntos y recuerdo que crecerán en una galaxia donde nadie puede decirles que no son lo suficientemente buenos para tomar sus propias decisiones. Eso vale cualquier cantidad de incertidumbre. Un joven Ricari se les acercó, con las alas brillantes de emoción. Almirante Chen, estamos recibiendo los primeros informes de los mundos del borde exterior. 7 especies más han solicitado ser miembros de la Alianza. ¿Qué les dijiste? Lo mismo que le decimos a todos. La alianza no es algo a lo que te unes. Es algo que ayudas a construir. Si quieren ser parte de ella, comienzan declarando su propia libertad y luego ayudan a sus vecinos a hacer lo mismo. Lisa asintió con aprobación. Respuesta perfecta. Mientras el sol se ponía sobre Nexus Prime, pintando el cielo con colores que nunca habían parecido tan hermosos, Lisa pensó en el largo camino por delante. Habría desafíos, conflictos y probablemente algunos fracasos en el camino. La libertad era caótica, complicada y a veces dolorosa, pero era algo que debían resolver juntos, y eso lo cambiaba todo.